Era una madrugada cualquiera, hasta que dejó de serlo. Eran las 6 de la mañana, cuando el silencio de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México fue desgarrado por el estruendo de un operativo militar. Lomas de Chapultepec, un vecindario de embajadores, empresarios y figuras públicas, se convirtió en escenario de una irrupción que nadie esperaba, al menos públicamente. Los motores de los vehículos blindados aún rugían cuando la puerta principal de una mansión fue derribada a golpes. No hubo tiempo para alertas, ni para esconder lo que adentro ya comenzaba a descomponerse. Porque esa casa no ocultaba armas nucleares, ni toneladas de droga. Ocultaba algo mucho más peligroso. Una historia mal contada y un protagonista que ya no podía escapar del libreto. Carlos González, cantante, figura pública, el rostro humano que le había puesto lágrimas a la tragedia del grupo musical Los Fugitivos. El sobreviviente que el país lloró, abrazó y defendió como símbolo de resistencia. Pero ese 2 de junio su papel cambió. Pasó de víctima a sospechoso, de testigo, a posible traidor. Y lo que las autoridades encontraron dentro de esa casa: teléfonos activos, efectivo oculto, maletas listas para huir. No eran detalles aislados. Eran piezas de un rompecabezas que nadie quería armar, porque la imagen que empezaba a revelarse era demasiado incómoda, demasiado sucia, demasiado real. Ese día no se cayó una puerta. Se cayó una mentira. Y tú, que estás aquí viendo esto, estás a punto de descubrir lo que los medios solo insinúan. Porque esta historia tiene micrófonos, pero no música. Tiene fama, pero también sangre. Y tiene un protagonista que tal vez nunca fue quien dijo ser. Prepárate, porque esta vez el aplauso final es una orden de arresto. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y comparte este video si crees que la fama puede ser el mejor camuflaje del crimen. Tu apoyo es clave para seguir revelando lo que muchos prefieren callar. Desde el primer paso que dieron los agentes dentro de la casa, algo no cuadraba. No era un hogar común. No olía a rutina. No tenía el desorden de una vida familiar. Tenía el orden quirúrgico de alguien que se prepara para desaparecer. En la mesa del salón principal, 6 teléfonos celulares vibraban con notificaciones aún activas. No estaban apagados. No estaban escondidos. Seguían funcionando, como si esperaran instrucciones. Uno tenía una videollamada perdida. Otro, una conversación recién abierta. ¿Quién estaba del otro lado de la línea? ¿Quién necesitaba saber si Carlos había sido capturado? ¿O si aún tenía tiempo de huir? Las sorpresas no terminaban ahí. En un compartimento oculto del vestidor, los agentes encontraron 3 maletas grandes, cada una con ropa nueva, artículos de aseo sin abrir, medicamentos y documentación internacional. Pasaportes recientes, boletos de avión con salida en menos de 72 horas. Destinos: Dubái, Moscú y Estambul. 3 lugares sin tratados de extradición directos con México. ¿Turismo? ¿Coincidencia? ¿O una ruta de escape planificada con precisión milimétrica? Pero el detalle más inquietante estaba en el garaje. 2 hombres robustos, armados, sin identificación. Al ser interrogados dijeron ser seguridad privada, pero no figuraban en ninguna base de datos, ni tenían licencias para portar armas. Y lo más alarmante, sus versiones no coincidían, ni entre ellos, ni con la de Carlos. Esa casa no era un refugio. Era una torre de vigilancia, un búnker emocional, un espacio perfectamente diseñado para resistir o para huir. Cada objeto tenía un propósito. Cada rincón ocultaba una intención. Carlos González no vivía entre lujos, vivía entre planes. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás viendo esto? ¿Carlos escapaba de la justicia o intentaba adelantarse a quienes sabían demasiado sobre él? Déjalo en los comentarios. Tu voz también construye esta historia.
Mientras los agentes registraban cada rincón de la mansión, surgía una verdad que no podía ignorarse. Ese nivel de vida no se sostenía solo con música. Relojes valorados en más de $20,000 cada uno, alineados en vitrinas retroiluminadas. Joyas de oro blanco y diamantes, muchas sin registro legal, escondidas entre ropa de diseñador. Y un piano digital de alta gama que, al ser encendido, contenía archivos de audio encriptados, grabaciones que aún no han sido descifradas por completo. Uno de los investigadores, con décadas de experiencia en operaciones contra el crimen organizado, lo dijo sin titubeos. Un artista no tiene esta vida si solo vende discos. Esto no es éxito, es exceso. Y el exceso siempre tiene dueño. Pero lo más perturbador no fue lo que encontraron, sino cómo Carlos reaccionó. No hubo gritos, no hubo defensa emocional. Solo una mirada neutra, casi calculada y un silencio incómodo. Vestía ropa deportiva costosa. Estaba peinado, afeitado, como si supiera que ese día no era uno cualquiera, como si lo hubiese practicado frente al espejo. Cuando le pidieron levantar las manos, lo hizo lentamente, sin quejarse, sin preguntar, con una tranquilidad que no se espera de alguien inocente, ni de alguien sorprendido. Y ahí, en ese momento exacto, uno de los oficiales se acercó a otro y susurró: «Míralo bien, no hay miedo, hay cálculo». Este tipo sabía que esto venía, porque a veces, el crimen no se refleja en los objetos que posees, sino en la manera en la que enfrentas el momento de rendir cuentas. Y Carlos ese día no parecía un artista injustamente acusado. Parecía un jugador que sabía que la partida seguía, incluso esposado. ¿Y tú qué opinas? ¿Carlos ya había asumido su destino? ¿O tenía una jugada final que nadie más vio venir? Déjalo en los comentarios. Esto apenas comienza. Carlos González fue llevado a una sala sin ventanas, con paredes grises, luces fluorescentes y cámaras que no parpadeaban. Durante las primeras 3 horas no habló, ni una palabra. Solo pidió agua, miraba al techo, tocaba ritmos imaginarios con los dedos, como si su mente aún estuviera sobre un escenario, o como si intentara escapar dentro de su propia cabeza. Los agentes sabían que romperlo no requería gritos, requería paciencia. Y cuando finalmente se decidió a hablar, lo hizo con una frase que parecía ensayada, construida como una defensa débil disfrazada de confesión. «Eso no es mío, es de un familiar. Él tiene problemas, yo no sabía nada». La frase cayó como una piedra en el agua, fría, pesada, pero sin salpicar. No convenció a nadie. Los investigadores cruzaron miradas, no por la frase, sino porque en otra sala, los analistas forenses ya estaban abriendo la verdadera caja de Pandora, el teléfono de Carlos. Mientras él hablaba de inocencia y familiares involucrados, el dispositivo revelaba coordenadas, carpetas cifradas, rutas de vuelo, mensajes eliminados y contactos encriptados con nombres clave. Nada era emocional, nada hablaba de familia. Todo era técnico, logístico, operativo, como si el teléfono perteneciera a un agente o a un criminal con entrenamiento. Uno de los analistas lo dijo con crudeza mientras observaba las pantallas. Carlos no cometió errores en lo que dijo, los cometió en lo que no pudo borrar. Porque la tecnología puede fallar, pero la memoria digital no. Y mientras Carlos contaba una historia a medias, su propio dispositivo estaba proyectando la verdad, completa y cruda. ¿Tú le creerías? ¿Un familiar metió todo eso en su casa sin que él lo supiera? ¿O es solo una cortina de humo más? Comenta tu teoría, porque a veces las verdaderas confesiones no salen de la boca, salen del teléfono. Cuando los forenses digitales accedieron al contenido más profundo del celular de Carlos González, se toparon con una carpeta oculta, camuflada entre archivos musicales. Su nombre, Audios Demo. Parecía inocente, pero no contenía canciones.
Dentro había una secuencia de audios exportados desde una app de mensajería encriptada. Las voces estaban distorsionadas. Usaban apodos. Hablaban en clave. Pero los datos eran claros. Fechas, ubicaciones, horarios y movimientos que coincidían con los pasos exactos del grupo Los Fugitivos, días antes de ser emboscados. Uno de los mensajes decía: «Todo está listo. Esta vez no fallarán». Esa frase bastó para congelar la sala, porque implicaba que ya había existido un intento anterior, una emboscada fallida. Y ahora, una segunda oportunidad, letal, calculada. ¿Y Carlos? Su nombre aparecía vinculado a una reunión, 3 días antes de la tragedia, en un restaurante cerrado al público, ubicado en Reynosa, un sitio que curiosamente estaba fuera de su agenda oficial de la gira, sin manager, sin compañeros, sin testigos. Las coordenadas GPS recuperadas del celular lo situaban exactamente allí, la misma ciudad donde murieron sus compañeros días después. Ya no se trataba de sospechas, eran pruebas, y no eran accidentes. Eran piezas de un plan cuidadosamente tejido. Carlos no era solo el sobreviviente, era, posiblemente, el guía que condujo al grupo hacia la trampa. Cantó con ellos, rió con ellos, y tal vez, al mismo tiempo, firmó la sentencia de todos. Comenta abajo. ¿Carlos fue solo un peón en manos de alguien más? ¿O fue el arquitecto silencioso de la traición más cruel del mundo musical? Y si quieres conocer toda la verdad que los noticieros no se atreven a contar, suscríbete ahora, porque esta historia ya no se canta, se denuncia. Mientras la casa de Carlos González seguía siendo cateada y los peritos recogían pruebas que parecían no tener fin, algo inesperado ocurrió a solo 5 calles de distancia. Una patrulla de apoyo detectó un vehículo sospechoso estacionado frente a una propiedad abandonada. Placas alteradas, vidrios polarizados. Cuando los agentes se acercaron, el conductor abrió fuego. El enfrentamiento fue corto, pero letal. Y al caer el agresor, la verdad golpeó más fuerte que cualquier bala. Era uno de los sicarios fichados por inteligencia como participante directo en la masacre de los fugitivos. Un ejecutor, un fantasma sin redes sociales, sin rostro público. Un hombre que debía ser interrogado, pero ahora solo quedaba su cadáver. Pero no murió solo. Llevaba consigo algo que hablaría por él. Una mochila y una grabadora digital aún encendida. Los forenses la revisaron al instante. El contenido del archivo de audio no dejó espacio para interpretaciones. Carlos ya no quiere seguir. Está empezando a arrepentirse. Si habla, lo hacemos callar. Y si duda, lo hacemos desaparecer. Tú decides. Ese mensaje no era una amenaza, era una sentencia. Y no era una advertencia para el sistema de justicia. Era una orden dirigida a alguien más, del mismo círculo criminal. Carlos no solo estaba comprometido, estaba siendo vigilado. Y peor aún, estaba en la cuerda floja. El cártel había dejado de verlo como un aliado. Ahora era un riesgo, un traidor a punto de romper el pacto, un hombre que ya no podía callar, pero que tampoco podía hablar sin pagar el precio más alto. Y entonces, todo lo que parecía exagerado cobró sentido. Las maletas, los pasaportes, la seguridad privada, el rostro sin expresión. Carlos estaba huyendo, no solo de la justicia, estaba huyendo de los suyos. Porque en el mundo del crimen organizado, cuando ya no eres útil, te conviertes en objetivo. Y tú, que sigues esta historia, ¿crees que Carlos merece protección como testigo? ¿O debe enfrentar a la ley como el traidor que todos temen que fue? Déjalo en los comentarios. Porque ahora, el miedo cambió de bando. La verdad más incómoda no estaba en los teléfonos ni en las grabadoras. Estaba en los acuerdos silenciosos, en los contratos sin papeles, en los aplausos comprados con dinero sucio. Según documentos confidenciales y fuentes dentro de Inteligencia Federal, los fugitivos habían aceptado dinero del Cártel del Golfo,
No fue un soborno. No fue extorsión. Fue un negocio. Tocaban en fiestas privadas, en palenques cerrados, en reuniones con empresarios que en realidad eran operadores del crimen. El trato era claro. Ellos cantaban. Recibían adelantos. Parte del dinero debía regresar como agradecimiento. Un circuito de lavado perfecto, disfrazado de gira artística. Pero hubo un problema. El dinero se gastó. Autos nuevos, propiedades, lujos desmedidos. Carlos, según los registros bancarios, movió más de $70,000 en menos de 3 meses. Cuando el cártel exigió el reembolso, lo que recibió fue silencio, excusas y una sensación de traición. Y en ese mundo, cuando rompes un pacto, no te llaman los abogados, te llaman los que disparan. Los investigadores creen que el evento en Reynosa no era solo una presentación, era una emboscada camuflada como concierto. Un escenario listo, no para cantar, sino para ejecutar. Carlos lo supo. Carlos se preparó. Las maletas, los pasajes, el efectivo. Todo indica que él planeaba salir del mapa antes de que el polvo se levantara. Pero el resto, los demás no tuvieron tiempo. Porque algunos no fueron artistas asesinados. Fueron garantía de pago. Fueron el mensaje que el cártel necesitaba enviar. Nadie juega con nuestro dinero, ni aunque cante bonito. ¿Y tú qué piensas? ¿Carlos fue víctima de una deuda maldita? ¿O fue el primero en correr porque sabía lo que había firmado? Coméntalo abajo, porque a veces detrás de una canción se esconde un contrato con sangre. Mientras en todo el país los medios debatían si Carlos González era un traidor o una pieza más del crimen organizado, en una humilde casa de Iztapalapa ocurría otra tragedia, más silenciosa, pero igual de devastadora. Su madre, de 68 años, viuda, enferma de presión alta y devota de oración diaria, encendió el televisor, como cada mañana, pero esa vez no encontró noticias de tráfico ni clima. Encontró a su hijo esposado, rodeado de armas, acusado de traición. Se quedó inmóvil unos segundos y luego gritó. Gritó con un dolor que no se describe. Gritó como solo una madre puede hacerlo, cuando ve derrumbarse la imagen de su hijo. Intentó caminar. Tropezó. Cayó al suelo entre lágrimas y súplicas. Sus vecinos la encontraron en estado de shock, repitiendo con voz quebrada: «No puede ser. Mi hijo no haría eso. Mi hijo no es malo». Fue trasladada, de urgencia, a un hospital público. Diagnóstico: colapso nervioso severo, riesgo de infarto, estado de coma inducido para evitar un daño mayor. Mientras fiscales analizaban coordenadas y audios, mientras periodistas armaban cronologías y titulares, una mujer de rodillas solo quería a su hijo de vuelta. No al criminal, no al sospechoso, al niño que abrazó cuando tuvo fiebre, al que se ponía audífonos gigantes y cantaba con una cuchara en la mano, al que soñaba con llenar estadios, no con llenar carpetas judiciales. Porque las madres no ven lo que el país ve. No miran celulares encriptados ni transferencias sospechosas. Ven la cuna, la primera bicicleta, el primer aplauso en una feria escolar. Y cuando ese recuerdo se rompe el alma con él. Porque a veces el crimen más cruel no es apretar un gatillo, es convertir a tu madre en testigo silenciosa de tu caída. ¿Y tú qué opinas? ¿Una madre puede seguir amando, incluso cuando el mundo llama a su hijo traidor? Déjalo en los comentarios, porque esta parte de la historia no se lee en los informes, se siente en el corazón. Durante semanas, Carlos González fue mostrado como un milagro viviente, el único sobreviviente de una masacre, el rostro tembloroso que lloraba frente a las cámaras, diciendo con voz quebrada: «No sé por qué yo viví». El país lo creyó. Muchos lo abrazaron a la distancia. Otros lo pusieron como ejemplo de fortaleza. Pero los hechos, fríos, duros, verificables, empezaron a desmentir las lágrimas.
Carlos no tenía cartas de despedida para sus compañeros. No publicó homenajes. No asistió a sus funerales. No hizo una sola publicación de duelo. Tenía, en cambio, pasaportes. Tenía vuelos. Tenía maletas listas. Tenía efectivo contado. Mientras el país lloraba la pérdida de los fugitivos, él preparaba su salida sin mirar atrás. Y eso no es sobrevivir. Eso es despegar. Mientras otros caen, los analistas de inteligencia fueron claros. Carlos no fue salvado. Fue excluido del crimen porque ya no era parte del grupo. Era parte del trato. Él no solo conocía lo que iba a pasar, tal vez lo autorizó, tal vez lo pidió. Y mientras sonaban los primeros disparos, mientras sus compañeros caían uno por uno, Carlos no estaba en el escenario, estaba en la sombra, o en el asiento de quien ya entregó a los suyos. Sobrevivió, sí, pero no por suerte. Sobrevivió porque ya no era uno de ellos. ¿Y tú qué crees? ¿Carlos fue salvado por el destino o fue premiado por su traición? Comenta abajo. Porque a veces el verdadero culpable es el único que queda para contarlo. Hoy, Carlos González está tras las rejas, pero su figura sigue dividiendo al país. Unos lo ven como una pieza manipulada por fuerzas más grandes. Otros, como el cerebro frío que entregó a sus compañeros a cambio de su libertad. La historia que comenzó en escenarios iluminados por reflectores, con coros y aplausos, terminó manchada por balas, traición y un silencio que grita más fuerte que cualquier canción. ¿Fue cómplice directo del crimen? ¿O fue solo un artista que cayó en la telaraña del poder y el dinero sucio? Quizás nunca tengamos todas las respuestas. Las pruebas son fuertes, pero el caso es complejo. Lo que sí sabemos es que su conducta no fue la de alguien inocente. Carlos no huyó cuando pudo. Carlos se preparó para desaparecer. Y eso no lo hace víctima. Eso lo hace precavido. Tal vez demasiado. Porque no todos los sobrevivientes son héroes. Algunos simplemente conocen las reglas del juego y saben cuándo levantarse del escenario sin hacer ruido. Si crees que el arte no puede ser excusa para encubrir delitos, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Y comenta, ¿Carlos merece justicia o castigo? Porque esta historia no solo necesita espectadores, necesita voces que no tengan miedo de exigir la verdad.